Lectura de disposiciones constitucionales que rigen el proceso de interpelación y disposiciones del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa. Artículos de la Constitución. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Numeral 34. Interpelar a los ministros o encargados del despacho y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas. Numeral 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando así lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos. Artículo 165. Los ministros o encargados del despacho y presidentes de instituciones oficiales autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán por el mismo hecho depuestos de sus cargos. Artículos del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa. Capítulo 14. Interpelaciones. Artículo 113. Objeto de las interpelaciones. La interpelación tiene por objeto que la Asamblea reciba las explicaciones de los ministros o encargados del despacho o de los presidentes de instituciones oficiales autónomas respecto de sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia o sobre una cuestión de interés público, a petición de uno o más diputados o diputadas, de acuerdo con el numeral 34 del artículo 131 de la Constitución. La interpelación se realizará en la sesión de la Asamblea convocada para ese único propósito. Artículo 114. Presentación de la solicitud de interpelación. Los diputados o las diputadas que mocionen la interpelación deberán argumentar por escrito las razones de su petición y enunciar la lista de preguntas sobre las cuales habrán de interpelarse al funcionario. ¿De qué se trate? La moción pasará a la Comisión Política para su estudio y dictamen, y en el que las preguntas podrán confirmarse, ampliarse o reformularse. Aprobada la interpelación por parte de la Asamblea, esta acordará y comunicará al funcionario de que se trate el día, la hora y las preguntas que deberá responder. Dicha comunicación se realizará por lo menos con 15 días de anticipación. El funcionario podrá hacerse acompañar de asesores. Si la solicitud de interpelación es rechazada por la Asamblea, el expediente pasará al archivo. Artículo 115. Procedimiento de la interpelación. En la interpelación se procederá de la siguiente manera. 1. El presidente de la Asamblea leerá los antecedentes y las preguntas inmediatamente. Le cederá la palabra al interpelado, quien contestará cada una de las preguntas en el orden en que le hayan sido formuladas. 2. Respondidas las preguntas, se procederá a las repreguntas por parte de los diputados o las diputadas, en un máximo de 3 repreguntas por cada grupo parlamentario en cada pregunta, y no podrá exceder de 5 minutos cada una. El presidente o la Asamblea, en su caso, a solicitud de un diputado, podrá ampliar el número de repreguntas cuando el tema no esté agotado. 3. De ser necesario, el presidente de la Asamblea llamará la atención tanto al interpelado como a los diputados o a las diputadas cuando en las respuestas del primero o en las repreguntas de los segundos se desvíen del punto de la interpelación. 4. El presidente podrá declarar recesos por el tiempo que estime conveniente. 5. Concluida la interpelación, el expediente pasará a la Comisión Política para su estudio y dictamen correspondiente.
Artículo 116. Obligatoriedad de los funcionarios de asistir a la interpelación. Los funcionarios citados para la interpelación estarán obligados a concurrir a la Asamblea para contestar las preguntas y repreguntas. Cuando algún funcionario llamado a interpelación no asista a la Asamblea el día y la hora señalados para realizarla y no justifique previamente la inasistencia, quedará depuesto de su cargo, según lo dispone el artículo 165 de la Constitución. No obstante, si la inasistencia es motivada por caso fortuito o fuerza mayor, la justificación deberá presentarse dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la hora señalada. Artículo 117. Recomendación de destitución. La Asamblea podrá recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o de los titulares de los organismos correspondientes, así como de los presidentes de instituciones oficiales autónomas, cuando lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones a los derechos humanos. Punto 7. De conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, se procede de la siguiente manera. A. Lectura de antecedentes y cuestionarios de preguntas. 1. Solicitud. 2. Dictámenes. 3. Acuerdo. B. Ceder la palabra al ministro de la Defensa Nacional para que conteste cada una de las preguntas en el orden formulado. C. Repreguntas de diputados o diputadas, si las hubieren, en un máximo de 3 repreguntas por grupo parlamentario por cada pregunta, sin exceder de 5 minutos cada una, salvo que el presidente o el pleno acuerden ampliar el número de repreguntas. Quiero exhortar al Pleno Legislativo y a nuestros invitados, al señor Ministro de la Defensa Nacional y a los altos oficiales que obviamente le acompañan, que esta sesión plenaria se pretende hacer en el orden como lo marca la Constitución y el Reglamento Interior. Por lo tanto, se les solicita a todos, tanto a los diputados como a nuestros invitados, mantener la cordura, el respeto en esta sesión plenaria. No podrá haber ningún señalamiento personal de los diputados ni de los interpelados. No se permitirá intervenciones con enfoques partidarios. Se mantendrá el respeto debido a los invitados y los invitados tendrán también la obligación de mantener el respeto a los miembros de este órgano de gobierno. Dicho eso,